Eh, Mi nombre es Cristian Rivera y el de mi compañera es Mariana Pereira. A nosotros nos tocó el tema de red de distribución de acueducto. Una red de distribución de agua es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que abastecen del servicio de agua a una población. Estas provienen de los tanques de almacenamiento y compensación y están conformadas por tubos, nudos, válvulas reguladoras de presión, hidrantes, acometidas domiciliarias y otros accesorios. Capacidad de la tubería de conducción. La capacidad de la línea de conducción debe ser que pueda transportar el líquido durante las 24 horas, que pueda cubrir la demanda promedio de la población en el día máximo de consumo. Bueno, la línea de distribución se inicia generalmente en el tanque de agua tratada. Consta de estaciones de bombeo, tuberías principales, secundarias y terciarias, tanques de almacenamiento intermediarios, válvulas que permiten operar la red y sectorizar el suministro en casos excepcionales, como lo son en casos de rupturas y en casos de emergencia por escasez de agua. Dispositivos para macro y micromedición. Se utilizan para ello uno de los diversos tipos de medidores de volumen. Derivaciones domiciliarias. Bueno, las estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo, que son las que se muestran acá, eh, constan de una o varias bombas. Son las cuales permiten controlar la presión dentro de las redes con la finalidad de que se pueda transportar con la presión adecuada durante todo el sistema. Bueno, una red matriz o red primaria es el conjunto de tuberías, accesorios, estructuras y equipos que conducen el agua potable desde las plantas de tratamiento a tanques hasta las redes de distribución local o secundarias. Estos son los conductores de mayor diámetro en la red para poblaciones de más de 100.000 habitantes. Sus diámetros son mayores de 12 pulgadas. Las tuberías principales de la red de distribución deben ubicarse cerca de los grandes consumidores y de las áreas de mayor consumo específico. Entonces, ahí vemos cuáles son el tipo de red primaria y de ahí se derivan las redes secundarias. Red de distribución local o red secundaria y terciaria. Son el conjunto de tuberías, accesorios, estructuras y equipos que conducen el agua desde la red matriz o primaria hasta las acometidas domiciliarias del respectivo proyecto urbanístico. Eh, Estas distribuyen el agua en ruta, son son tuberías con diámetros menores a 6 pulgadas. Estas van instaladas por un solo costado de las calles y carreras, cubriendo los frentes de las viviendas. Los diámetros más usuales son de 2,5, 3 y 4 pulgadas. Las redes secundarias serían estas que estoy señalando acá, las cuales distribuyen el agua que traen todas las redes primarias. Tanques de almacenamiento intermediarios. Los tanques operados por la Dirección de Red Matriz Acueducto son estructuras compuestas por compartimientos, lo que permite minimizar las afectaciones de servicio cuando se realizan mantenimientos y lavados a los mismos. Válvula. Eh, Se define como un aparato mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases. En el caso de nosotros es el líquido que es el agua. Esto se hace mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye de forma parcial uno o más orificios o conductos. Existen diferentes tipos de válvulas, algunas de ellas son las siguientes. Válvulas de corte o cierre
o también llamadas válvulas de compuerta o mariposa. Son las válvulas utilizadas para el cierre o apertura de tramos de tuberías en las redes de distribución secundaria. Estas se utilizan principalmente para aislar circuitos en proceso de sectorización, situaciones de mantenimiento y situaciones de emergencia. Un ejemplo en la cual se puede utilizar este tipo de válvulas es en una vivienda donde se pueda presentar una fuga. Se utiliza este tipo de válvulas mientras se soluciona el problema y así no se interrumpe el sistema de acueducto en la zona. También tenemos las válvulas oventosas. Esas válvulas son utilizadas para la admisión y expulsión del aire en los procesos de vaciado y llenado de las tuberías de la red de distribución. Estas válvulas son utilizadas comúnmente para eliminar el aire que se encuentra dentro de las tuberías con la finalidad de que se permita transportar con la presión adecuada el líquido dentro de todo el sistema y no permita la implementación de otras operaciones dentro del mantenimiento o durante emergencias. Válvulas reguladoras de presión. Estas son unas válvulas que son utilizadas para regular o reducir la presión en la red de distribución de agua. Todas las válvulas reguladoras de presión deben ir acompañadas de válvulas de cierre que permiten el rápido monte y desmonte con fines de mantenimiento y cambio de válvulas. Las válvulas reguladoras de presión deben soportar la presión a ambos lados, aguas arriba y aguas abajo, simultáneamente o por un solo lado de ellos. Tenemos también las válvulas controladoras del caudal. Como su nombre lo dice, son las válvulas que controlan el caudal del agua. Usualmente estas válvulas se instalan aguas abajo de las válvulas reguladoras de presión y tienen por objeto, como había dicho anteriormente, pasar a un caudal determinado para una presión determinada, el cual es función de la apertura de la válvula. Las válvulas de cheques deben ir instaladas en las tuberías de distribución que se encuentren aguas abajo de una bomba con el fin de evitar el retroceso del agua, con el consiguiente vaciado de la tubería y los posibles daños de las bombas o posibles aplastamientos de las tuberías. Las válvulas de cheque también se utilizan en la salida de instalaciones con doble tanque en los caudales por problemas de diferencia de nivel. Puede entrar agua de un tanque a otro. Entonces vemos que este tipo de válvulas tienen como finalidad no permitir que las aguas se devuelvan. Tenemos también las válvulas de purga o descarga. Estas válvulas son utilizadas para realizar la limpieza y la descarga de la red, tanto en las redes de distribución secundarias como en las redes primarias de conducción. Deben instalar en todos los puntos bajos de la red de distribución. En su defecto, si no está esta válvula, debe haber un hidrante. Cada válvula de descarga o purga debe estar protegida con una válvula de cheque, con el fin de evitar retrocesos del agua. La válvula de cheque fue la que vimos anteriormente, que nombró la compañera. Válvulas sostenedoras de presión. Estas son válvulas utilizadas para mantener una presión aguas arriba, independientemente de las variaciones del caudal. La válvula debe permanecer cerrada mientras la presión aguas arriba esté por debajo de la presión fijada en la válvula y abierta si la presión aguas arriba está por encima de la presión fijada. Tenemos además las conexiones domiciliarias o acometidas, que son las tuberías que conectan la red de distribución con la instalación interna de las viviendas. Generalmente son de media pulgada y están equipadas con un aparato de medida del consumo para cada vivienda. Entonces, acá en la imagen podemos observar que tenemos acá la acometida. Luego tenemos acá un regulador de corte. Ya pasa al medidor
Este medidor es el que regula qué cantidad de agua consume la vivienda, y ya acá, por medio de las tuercas, raccord, se unen todas las correspondientes tuberías y los adaptadores para llegar dentro de la vivienda. Bueno, los macro y micromedidores. Los macromedidores son la toma de medidas y control de grandes caudales, cuyos diámetros de alimentación y descarga superan 1 pulgada, mayor a 25 Milímetros. milímetros. Entonces ahí vemos que la macromedición se utiliza en el caudal de río de grandes mediciones, y los micromedidores son las actividades de medición y control del caudal cuyo diámetro de alimentación y descarga se encuentran entre el 0.5 y 1 pulgada, entre 15 y 25 milímetros. Los micromedidores básicamente son instalados en las residencias y pequeños locales comerciales. Entonces, para el macromedidor son para grandes descargas de agua, y los micro son para ya cuando vienen a la red secundaria o terciaria. Derivaciones. Eh, Son indicadas cuando es necesario el desvío en la instalación de ramal predial en la red de distribución de agua. Comúnmente son fabricadas en PVC rígido, son resistentes y se pueden adaptar a tubos de diversos diámetros. Esto evita menos rupturas de las tuberías, con la finalidad de evitar fugas y pérdidas de aguas a futuro. Bueno, tipos de redes de distribución. Entonces encontramos las ramificadas o abiertas. En estas redes el agua circula por la red en un único sentido, a través de una tubería principal que se va conectando a tuberías secundarias, terciarias y entre otras, cada vez con un diámetro menor. Este tipo de redes de abastecimiento tienen mucha utilidad en pequeñas poblaciones o pueblos aislados, eh, que tengan aproximadamente 1000 habitantes, por su sencillez y bajo costo. Entonces ahí vemos que la red principal es la que está marcando ahí, y las que se derivan de ellas, esa sería una red secundaria, y a su vez terciarias esas. También tenemos en los tipos de redes, red mallada o cerrada. Este tipo de redes disponen en forma de malla o cuadrícula. A diferencia de las redes ramificadas, en estas redes el agua puede circular en cualquier sentido, por lo que cada punto de la red se puede abastecer por diferentes tuberías, lo cual un daño en una tubería no implicaría dejar sin servicio a una parte de la red. Este sistema permite el reparto más equilibrado, perdón, y uniforme de las presiones. Como se puede ver, se alimenta pues por una red primaria, la cual empieza a transportar el agua por diferentes sentidos, distribuyéndola a las redes secundarias y terciarias para llevar el líquido a las diferentes viviendas o locales o industrializaciones. Bueno, las redes mixtas son una combinación de las características de las redes ramificadas y de mallas. Surgen como resultado de cerrar o mallar una red ramificada. Entonces ahí vemos en la imagen que consta de una red principal que es cerrada, y a su vez es ramificada, en la cual puede tener redes primarias, secundarias y terciarias. La distribución del agua potable se divide con arreglo a dos escalas de red: la red en alta y la red en baja. La red en alta se encarga de la abducción y distribución del agua desde las plantas potabilizadoras
Primero, hasta la entrada de las poblaciones mediante una red conformada por tuberías de gran diámetro, entre 800 y 1600 milímetros, y después creando una red de distribución que acaba en cada punto de suministro a través de las tuberías de diámetro medio, que son de 450 a 800 milímetros. Una vez el agua llega a los puntos de suministro, la red en baja es la encargada de distribuir el agua hasta cada domicilio mediante tuberías de menor diámetro. Bueno, como podemos observar en esta imagen, como podemos observar en esta imagen, eh, la red de distribución inicia desde, digamos, acá el punto de potabilización donde estoy marcando en el mapa, se distribuye por una red principal que en algunos casos llega a un depósito de regulación. Desde acá se regulan todas las presiones, caudales y entre otras operaciones. Luego se sigue distribuyendo por medio de la red principal, yéndose a redes secundarias, las cuales permiten que este líquido pueda llegar a cada una de las viviendas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.